Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda Gina y nuevamente les doy la bienvenida a Recursos de la Historia. Hoy es 30 de diciembre. Hoy estoy grabando, estoy grabando este nuevo episodio a previos del año 2025. Me he dado un tiempo, así es que voy a comenzar con lo que ya de algún modo anticipé en episodios anteriores y espero pues que pueda ser un buen episodio de fin de año y de reflexión que voy a hacer al final. Muy bien, comenzamos. En este episodio 9, y como lo adelanté, pero no lo hice en la fecha en que esperaba, que era antes de Navidad, sino que ya ahora ha tenido que ser este día y por algo será. Este episodio 9 va a ser sobre Charles Dickens. Está bien, Charles Dickens y el entorno laboral, el trabajo. Y también finalmente voy a hacer pues unas reflexiones laborales de fin de año. Entonces, este episodio 9 está dedicado completamente, bueno, por lo menos un poco más de la mitad del tiempo a Charles Dickens, el trabajo, y finalmente unas reflexiones personales y sobre hechos que han estado sucediendo en el ámbito laboral, que han sido noticia, ¿no?, aquí en el Perú, que lo he denominado pues reflexiones laborales de fin de año. ¿Cómo lo enmarco al final? No lo sé. Espero ponerlo de manera bien concreta y que se pueda comprender. Muy bien. Charles Dickens. ¿Qué puedo decir de Charles Dickens? La verdad es que me siento honrada de poder hablar de él. Es mi escritor favorito. Tengo muchos otros favoritos, pero él es mi número uno, siempre va a ser mi número uno. No creo que más adelante conozca a alguien que lo desplace, y más que todo por una cuestión personal, profesional, eh, de estudios, de cuestión autodidacta, de investigación. Siempre ha sido un referente para mí, y yo creo que los libros llegan sin que los busques. La verdad es que él llegó a mí no porque yo vaya a buscar libros de Charles Dickens, llegó pues como tiene que llegar las cosas, ¿no? De manera imprevista y necesaria muchas veces en la época y en el tiempo que uno realmente lo necesita, ¿no? Por decirlo así. No sé qué más decir al respecto. Bien, recursos de la historia, como siempre lo voy a decir y siempre lo encamino, está dedicado pues a poder hablar de hechos históricos, eventos, sucesos que tienen pues como factor predominante en la humanidad pues a las personas. Las personas, lo repito, son los que hacen la historia, ¿no? Muchos dicen que otra cosa es la historia, ¿no? La ciencia, la tecnología, pero no, para mí siempre van a ser las personas. Si no hay personas, no hay ciencia, no hay tecnología, no hay nada. La cosa es cómo estas personas encaminen esos conocimientos, esos talentos, esos recursos que ellos tienen para ir marcando, hacer ese lineamiento, ese desplazamiento por el cual los hechos han ido pasando, ¿no? Hechos primigenios, antiquísimos, y hacia lo que puede ser pues el futuro, que es el que va avanzando con el presente. Muy bien, bien, comencemos. Charles Dickens. ¿Por qué he elegido a Charles Dickens en uno de estos primeros temas, por decirlo así, de que en el futuro voy a ir tocando con respecto a trabajo y literatura? Porque Charles Dickens ha sido una de las personas, deben haber habido muchos otros escritores, pero él fue el que puso una de las primeras piedras junto con otros, ¿no? Pero él es el que de algún modo yo más conozco, por decirlo así, por lo que he leído, que toca mucho el tema social, laboral. Otros tocan el tema social pues de integridad, de falta de moral, qué sé yo, de sucesos, del cambio, ¿no? Es la puerta hacia el modernismo, hacia el cambio de mentalidad también. Sin embargo, él ha vivido en una época en la que la cuestión laboral
de la revolución industrial, más que todo la cuestión del inicio de las fábricas, la cuestión del inicio de las nuevas formas de empleo, de las nuevas formas de puestos de trabajo, de la nueva forma de ganarse la vida, de la nueva forma de adquirir dinero y de poder adquirir cosas con el dinero, porque el trabajo es dinero más que todo. Él lo enmarca de alguna manera en sus novelas, ¿no? En la forma como él lo escribe, en la forma como él retrata de una manera entre cómica, trágica, graciosa, triste, dramática, conmovedora y al final con una virtuosidad para llenarte en medio de esa sombra, de esa negritud de la época, llenarte de un poco de luz, de esperanza, de tranquilidad y de quizás una fe, ¿no? Una fe en un mejor futuro, a pesar de lo difícil. Y enmarca mucho el momento, el tiempo, ¿no? El presente, ¿no? Obviamente en la cuestión del futuro es la esperanza, pero vive mucho el momento de las situaciones. Bien. ¿Por qué Charles Dickens? Porque simplemente es Dickens, ¿no? Y quienes lo hayan leído me podrán entender de alguna manera. Yo lo acoplo mucho al trabajo porque desde la primera vez, del primer libro que leí de Dickens, vi más o menos hacia dónde estaba enfocado y enmarcó mucho también con mi época de estudios y también me enmarcó mucho pues con la escena laboral que más adelante iba conociendo, ¿no? A profundidad en el tema humano, ¿no? En el tema humano, que es el tema incierto. Lo humano es lo incierto, lo incierto, lo desconocido de las acciones de las personas, ¿no es cierto? Bien. Charles Dickens, no voy a hacer pues una biografía de él, hay muchas biografías en YouTube, pueden buscar su biografía pues que hizo a los 10 años, a los 11, a los 20, a los y tantos. Yo me voy a enfocar en en esta mi interpretación de la obra de Charles Dickens en el ámbito laboral y quizás un poco más. Bueno, Dickens nació 7 de febrero de 1812 y murió en el 9 de junio de 1870. ¿Por qué menciono la fecha? 1812-1870. Si se dan cuenta, él está en el inicio del siglo XIX y casi, bueno, 30 años, ¿no? Pero casi ya al final del siglo XIX, ¿no? En ese umbral del siglo XX que se comienza ya a palpar en esa época. Entonces él ha vivido de algún modo el inicio de este nuevo cambio laboral, de lo que hablé justo en el episodio anterior, de lo que era la artesanía, ¿no? Que lo toco en la informalidad, hacia el tema del ingreso de las máquinas, ¿no? La máquina en el sentido de las fábricas, ¿no? La creación serial, ¿no? El trabajo, una especie de mecanicismo del hombre en el que se convierte en un movimiento continuo, ¿no? De poder realizar algo, de poder estar dentro de un proceso industrial, ¿no? Es un proceso humano industrial el que se va generando en esas épocas y él lo ve, él lo vive, ¿no? Y él luego posteriormente lo escribe, pero no lo escribe como lo puede escribir otro. Ahí viene el verdadero talento, el verdadero don, la genialidad de Dickens. Lo escribe con esa genialidad de escritor, ¿no? No con una genialidad no con una personalidad de cronista, de descriptivo, no, él lo escribe con ese don que tienen los escritores, con esa voz propia, con esa alma, ¿no? Que trasciende y que de algún modo a los lectores, los verdaderos lectores de Dickens, los que lo han podido entender, se han podido dar cuenta de esa voz que él trataba que él transmitió, ¿no? Y lo transmite no solo en el inglés, sino en el español y en cualquier otro idioma. Entonces, esta época que yo remarco, 1812-1870, que es la época en que vivió Charles Dickens en este mundo, pues es simplemente prometedora para lo que él comenzó a escribir,
¿no? ¿Y por qué menciono 1812? Porque él vivió desde su niñez, palpó desde su niñez el ámbito laboral. Él ha sido uno de los famosos tantos niños, digo famosos tantos niños porque esto es algo que no se puede pues tapar con un dedo, la realidad después del trabajo infantil en la era victoriana, ¿no? La realidad del trabajo infantil de todos los niños en las fábricas. Obviamente los niños, mmm, por su condición física, por su mentalidad, por su rapidez, por su vivacidad, por su inocencia, eran también eran elementos adquiridos en la industria del siglo XIX, ¿no? Eran elementos adquiridos ya sea de manera forzosa, voluntaria o ciega hacia las fábricas del siglo XIX. Más que todo, ¿por qué? Porque se necesitaba de esa juventud, de esa niñez, para poder seguir manteniendo ese proceso serial, ¿no? Ese maquinismo humano que tenían las fábricas. Y él pues lo vivió in situ en el tiempo que trabajó, en los meses que trabajó en la famosa fábrica de betún, ¿no? De la que nunca pudo superar quizás su asombro, quizás su tristeza, quizás pues las condiciones laborales en las que él estaba, que marcaron mucho en sus escritos, en sus novelas, ¿no? No solo en Oliver Twist, y yo lo digo, pues yo no he leído todas las novelas de Dickens, no me he leído todas las novelas de Dickens, me he leído las que han llegado pues a mis manos, las que han llegado a mi cabeza, las que han llegado cuando estaba en una librería y vi y me llamó mucho la atención. Me he leído esas, no Oliver Twist no le he leído, como no he leído Tiempos Difíciles, como no he leído Bleak House o Casa Desolada, creo que es en español, y otros tantos. Y ya en un momento que mencionan los libros que he leído y que los considero de lectura interesante, especialmente para los que trabajamos en el área laboral y los que analizamos mucho, profundizamos, interpretamos in situ la sociedad en base al trabajo. Esto aporta mucho, porque si hay algo común en el ser humano y que trasciende fronteras, es el trabajo, el sentir laboral, el trabajo laboral, ¿no? La forma como uno se siente en un trabajo, la forma como uno se siente con lo que recibe de sueldo, con el trato o cómo lo ve, ¿no? Es un sentimiento universal, es un sentimiento que siempre va a tener una especie de similitud en cualquier parte del mundo, así se habla cualquier tipo de idioma, ¿no? Y eso es algo que nos hace pues iguales entre todas las personas, ¿no? El tema laboral, ¿no? El tema laboral y lo que esto hace fluir en la persona, en esas emociones, buenas, malas, de quejas, de alegría, qué sé yo, son las mismas en todas partes del mundo, ¿no? Y él, al escribir sobre eso, pues da de algún modo certeza, ¿no? Certeza de todo eso, de que el trabajo se siente igual como en el Perú, como en Europa, como en Asia, como en cualquier parte del mundo, ¿no? Y bien, entonces Dickens escribió mucho de eso porque de temprana edad tuvo y lamentablemente no, pero él lo supo pues transformar de otra manera a futuro. Él tuvo ese acercamiento crudo con la realidad desde niño, con la realidad laboral, con la realidad de la explotación, con la realidad de la poca paga, con la realidad pues de la indiferencia social, con la realidad de la poca solidaridad, con la falta de compasión laboral. Entonces él sintió desde niño todo eso, y creo que cuando sientes una experiencia de niño es la que te marca más que cuando eres adulto, ¿no? Y se marca más como un sentimiento que como un concepto, una palabra, porque como niño no tienes todas las palabras en la cabeza para describir eso que sientes, la indignación, la cólera, la rabia, qué sé yo, la impotencia, ¿no? Entonces simplemente lo sientes, y él lo sintió, y ya de adulto pudo traducir todo ese sentimiento, ¿no? Toda esa crítica social que él hacía hacia una etapa en la que él era niño, y sin embargo a medida que iba creciendo todavía continuaba, ¿no? Él estuvo muy pocos meses, no fue algo que tuvo años,
para él, pero en esos pocos meses pudo sentir pues esa realidad le tocó y de una crudeza eh, muy lamentable a la que se enfrenta pues un niño y que todo niño no debería de enfrentar, ¿no? Un niño tiene que vivir en un mundo feliz y desarrollarse así. Sin embargo, no es la realidad ni actual ni ha sido la realidad pasada tampoco en el mundo, ¿no? Bien, entonces la familia de Dickens pues siempre tuvo, y uno de los motivos por los cuales también él se sintió impulsado a trabajar era el tema de las deudas, ¿no? Su padre contrajo muchas deudas, tanto que al final, creo que lo mencioné en algún otro episodio, terminó preso en la cárcel de deudores de Malchelsea. No sé si lo pronuncié bien, pero así lo he leído, como Malchelsea. Y fue llevado pues con toda su familia, que también obviamente fue pues una cuestión de una impresión pues impactante en él, ¿no? Que también lo marcó. Y obviamente pues cuando uno llega a este nivel es porque simplemente no has podido encontrar las oportunidades que no solo te niega pues la sociedad, sino también te lo niega la sociedad laboral. Hay muchos tipos de sociedad y la sociedad laboral es una de las que marcan mucho en la persona, ¿no? En la persona y en el rol social de la persona y en el lugar que tiene la persona en este rol social mundial que todos tenemos, ¿no? Entonces, cuando se llega a ese punto es que simplemente no ha habido la oportunidad, no ha habido la solución o ha habido un estancamiento laboral que no ha podido pues no ha podido romperse, no ha podido llegar pues a un avance, no ha podido seguir pues como quien dice escalando, ¿no? Se cierran las puertas completamente, pero las puertas no las cierra pues un fantasma, quizás las cierra Dios, pero también las cierran las personas. Entonces, he ahí en donde él habla mucho de este tema, ¿no? De esa especie de indiferencia social hacia la persona necesitada, esa especie de indiferencia cruel, ¿no? Malsana, hasta se podría decir, de querer ver mal a alguien y que no le interese lo que vaya a pasar más adelante. Y él lo cuenta en este siglo, ¿no? Este siglo XIX. Él relata muchas condiciones humanas que se ven hasta en la actualidad, ¿no? Parece, pues, oye, eso ha sido hace más de 200 años, claro, pero se ve porque es parte del humanismo, está en la sangre, está en la humanidad de la persona, ¿no? Pero obviamente lo afluye o sale a la superficie, si se podría decir, cuando pues una persona se ve pues en cierto momento, como que en ese tipo de situación, ¿no? Las situaciones extremas, para bien o para mal, hacen que salga pues la verdadera personalidad, el verdadero sentir, las verdaderas intenciones de las personas. Muchos no lo ven, otros tienen la suerte de poder verla y otros lamentablemente no saben que actúan así, no se dan cuenta que actúan de esa manera y se dan cuenta recién a través de los años, ¿no? Cuando les pasa algo ahí recién reflexionan sobre su pasado y se dan cuenta. Bien, entonces este enmarcamiento laboral, esta clave laboral que él pone, no en todos sus libros es cierto, pero sí en los más sociales, ¿no? Y yo voy a hablar justo de uno de los tres más sociales en donde él echa una crítica completamente, una crítica racional, una crítica emocional y una crítica trascendental sobre este tema, ¿no? Sobre este tema de la falta de dinero, de la necesidad en la que se ven unas personas. Y bien, comienzo. Uno de los primeros libros de los que voy a hablar y en donde toca un poco este tema es David Copperfield. David Copperfield es el primer libro que leí de Dickens y es más, el próximo año espero volver a leerlo. Me he propuesto volver a leerlo porque volver a leer un libro es como volver a leer un libro nuevo, ¿no? Pero la impresión que me dejó David Copperfield pues fue maravillosa, ¿no? Él también toca ahí el tema pues del laboral, de la escasez laboral, ¿no? Se menciona de un modo porque es una autobiografía pues enmascarada del mismo Dickens, ¿no? Sobre cómo fue su vida de algún modo
obviamente con el toque de ficción que lo trata pues de algún modo que trata de tapar pues ciertas cosas, pero él menciona pues que el mismo protagonista pues termina trabajando de niño, ¿no? Para poder verse cubiertas sus necesidades, conoce a familias pues que son familias que están endeudadas, que han pasado malos momentos, ¿no? Y muestra también la escasez de misericordia, la escasez de empatía, la escasez pues de indolencia, ¿no? O mejor dicho, la indolencia de mucha gente ante situaciones extremas a las que se ven las personas por falta de oportunidades laborales. Él lo toca mucho ahí en muchos capítulos, hasta inclusive cuando ya de joven, pues casi como describiendo un poco su vida cuando trabaja pues David Copperfield que se vuelve pues una especie de escribiente en un estudio de abogados, y él ve pues muchas situaciones y muchas cosas con este corte, ¿no? Y él lo transmite de una manera muy poderosa, muy interesante, de cual yo pues recomiendo su lectura. No voy a hablar pues de qué trata todo el libro, pues me tomaría mucho tiempo, pero eso es el primer libro que leí y que también de algún modo lo recomiendo. Luego el siguiente es Grandes Esperanzas. Grandes Esperanzas también es uno de los libros donde también al llegar a Londres, ¿no? Y siempre pues en base a su experiencia toca este tema pues de la contaminación, de cómo Londres pues es un sitio casi en la sombra, ¿no? Debido pues a todo el tema industrial, cómo el tema industrial va socavando sobre la verdadera pues el verdadero paisaje, la verdadera población, que se ve pues el trabajo pues lo cansado en el rostro de las personas, en la actitud de las personas, cómo esto va transformando el carácter de la sociedad, una sociedad más agria, más pesimista, más molesta, ¿no? Más indolente y más también poco compasiva. Cómo este tema de la revolución industrial o de las fábricas o de las nuevas formas de trabajo va transformando el carácter, ¿no? La gente ya no es gente, la gente ya simplemente va llenando esa capa dura de vida, ¿no? En las personas, va borrando un poco la inocencia por el tema después de la viveza, ¿no? De la perversión también, el tema pues de ¿cómo puedo explicarlo? De cómo también esa sombra que va llegando al corazón de la gente producto pues del trabajo duro, del trabajo sacrificado, pero más que todo de la explotación, cómo va transformando una sociedad. Y él lo enmarca cuando describe cuando llega a Londres, ¿no? Nunca le gustó Londres, al menos al protagonista de Grandes Esperanzas, ¿no? Porque veía todo eso, ¿no? Veía cómo esa ciudad industrial transformaba a la gente, pero no por sí por la industria, sino por el trabajo que este daba y transformaba a la sociedad. Grandes Esperanzas es un libro, creo que es el mejor libro de Dickens. Muchos dicen que es David Copperfield, sí lo es, pero a mi parecer es Grandes Esperanzas. No he leído los otros, de repente los otros lo son, pero de los que he leído es donde Dickens se pule completamente. Yo lamento mucho que el título haya sido pues traducido malamente, porque el título en inglés es Great Expectations, o sea, como que grandes expectativas, ¿no? Y tiene mucho que ver el título con lo que es el libro. De esperanzas no tiene nada, así que me imagino pues que los traductores españoles se evocaron en esa traducción a su manera, a la forma en que, porque sabemos que muchos libros también tienen pues una especie de interés político, social, a lo que se tiene que leer, pues a lo que tiene que leer una sociedad, si es que lo cambiaron de esa manera, pero en sí es grandes expectativas. Y cuando lean el libro se van a dar cuenta por qué el tema de expectations lo puso Dickens, ¿no? O sea, Dickens puso el título por algo y considero que debió de respetarse, la verdadera traducción. Pero bueno, es otro que recomiendo también. Habla mucho pues del ámbito laboral, pero en un tema más trascendente social, ¿no? Cómo el trabajo ya va transformando a la sociedad, va ennegreciendo una ciudad, ennegreciéndola no tanto por el humo, por el smoke,
por esa cuestión pues contaminante, ¿no? Sino que la está contaminando también en el alma del trabajador, que luego poco a poco ya otro tipo de escritores filósofos pues lo va plasmando de otra manera, ¿no? Luego, y este es este libro que también es netamente social, es La pequeña Dorrit, ¿no? La pequeña Dorrit, junto con Tiempos difíciles y junto con Historia de dos ciudades, pues está catalogada como los tres libros extremadamente de crítica social que hace Dickens. O sea, son los tres libros en donde Dickens se muestra muy crítico con la sociedad, muy crítico con lo que está sucediendo sucediendo en el tema de la fábrica, sucediendo en el tema de la explotación laboral, sucediendo en el tema de cómo esto está cambiando a la sociedad y que puede ser muy terrible para el futuro, y lo cual lo fue, ¿no? No he tenido la oportunidad, como mencioné al inicio, de leer Tiempos difíciles. Lo estuve leyendo un tiempo, lo estuve leyendo en un tiempo, es decir, en un momento en una biblioteca estuve leyendo este libro, pero ya debido a mis otros deberes no pude terminarlo. Leí que 20 páginas, pero me enganchó al momento, pero ya no tuve la oportunidad de volver a leerlo, y cuando he comprado libros de Dickens me olvido de ese libro y he pedido otros. Entonces, y he buscado otros, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Tiempos difíciles, Historia de dos ciudades y La pequeña Dorrit? Que su crítica es tan fuerte que son, pues, si se podría decir, pues, si se quiere saber la visión de Dickens, no la visión, sino la descripción, el sentir social, pues estos son los tres libros básicos, ¿no? Y yo he tenido la suerte de leer uno, que es La pequeña Dorrit, en donde él es de una manera literalmente, o sea, pone toda su magia, su genialidad en sus escritos, que uno siente que está leyendo a Dickens cuando lo lee, pero también pone mucho ese dolor que él siente ante esta sociedad laboral explotadora, ¿no? Especialmente porque en La pequeña Dorrit pues habla mucho del tema de la cárcel de deudores. Es más, está protagonizado por una familia que está en la cárcel de deudores, y cómo él lo describe, y sobre todo cómo se usa a otras personas para el tema de generarse dinero, ¿no? O sea, cómo el que tiene dinero usa al que no tiene dinero para que siga pues engrandeciendo sus arcas, ¿no? Engrandeciendo sus arcas, no solo en el tema de la fábrica, sino también en el tema pues de las personas que tienen propiedades, que tienen pues bienes raíces, y lucran obviamente con, con, con todo eso, y con el tema de las rentas. Pero él lo cuenta de una manera que puede dar risa, porque si hay algo que Dickens tiene es una vena cómica, cómica pero triste a la vez, ¿no? Tú lees la forma como él transforma el lenguaje. Me imagino que en el inglés debe ser pues otra cosa, pero he tenido la suerte de leerlo en buenas traducciones que son fieles, o al menos intentan ser fieles a lo que él ha escrito netamente. Y la vena triste, la vena compasiva y la vena del dolor con lo que él escribe, pues las situaciones de las personas que carecen mucho que carecen de dinero, y que están en pobreza, o en una pobreza extrema, o en una necesidad tan pero tan difícil, y le pone una vena cómica para que uno pues no se envenene, por decirlo así, ante una situación que evidentemente es generada por el hombre, ¿no? Es generada por la indiferencia, es generada por la falta de oportunidades, es generada por la carencia de trabajo. Es, y ahí voy. Todos los sentimientos, todas las personalidades, todas las descripciones que Dickens hace sobre el hombre están generadas por la carencia de trabajo, por la carencia de dinero, por las faltas de oportunidades, y que estas faltas de oportunidades, más que sea una obra de Dios, es una obra del hombre, es una obra del entorno,
es una obra de la sociedad indiferente, de la falta de solidaridad, de la falta de compasión, más que todo, ¿no? No porque se vive en un país pobre, no era un país pobre Inglaterra, tampoco era un país rico, era un país pues que estaba pues inmerso en una división de clases netamente visible, ¿no? Y en donde el que era pobre, pobre no solamente eras pobre, sino eras pobre y no debías de tener las oportunidades, así de simple, no debías de tenerlas, tenías que buscártelas. Y la indiferencia dolorosa que él describe en base a eso es muy interesante, y esto se marca mucho en la pequeña Doris, ¿no? Esta protagonista, que es hija de un hombre que está en la cárcel hace muchos años, que se llevó a su familia porque, o sea, la cárcel era para el papá, pero a la cárcel va toda la familia, ¿no? Y eran cárceles grandes en donde en una habitación pues estaban todas las familias presos, ¿no? Y ella, a pesar de que estás ahí preso, tienes que vértelas también para salir a buscar dinero y intentar pagar tu deuda, si es que quieres salir libre. Pero él marca una cuestión muy interesante en el hombre, cómo muchos ya se habían adaptado a ese estilo de vida, ¿no? O sea, ya la cárcel se había vuelto su estilo de vida y ya no había esperanza ni por querer salir tampoco, o sea, ya no les interesaba. Y lo único que venía el dinero era solamente pues para comer, para vivir, para darse un gusto y nada más. Porque era tanta la deuda que pensar en trabajar por salir era casi imposible, ¿no? Entonces la pequeña Dorrit juega un papel importante, la famosa Amy, ¿no? Amy Dorrit, hija del señor Dorrit que estaba preso en la cárcel de Chelsea, y ella pues sale pues a buscar dinero y es como que una especie de roca en donde se apoyan todos, ¿no? Para poder pues sobrevivir el día a día, por decirlo así. Quizás en un episodio más adelante hable sobre este famoso término de los que viven, entre comillas, del día a día, ¿no? Siempre he escuchado mucho, yo vivo del día a día, entre comillas, lo cual me genera mis dudas. Los protagonistas de los libros de Dickens sí vivían el día a día. Lo siento, pero es la verdad. Ellos sí vivían el día a día y estamos hablando de ficción extrema. Los que mencionan, y algunas veces que veo en los noticieros que dicen nosotros vivimos del día a día y esto que el otro, no lo creo, la verdad. Tengo mis dudas y espero buscar un título o algo, un tema para enfocarlo en un siguiente episodio el próximo año. Cuando haga mi estructura de episodios y me dé un tiempo, quizás ahí lo coloque para explicar a qué me refiero. Pero bueno, solo en los libros de Dickens se vivía el día a día y en sus protagonistas, y eso es completamente cierto, y quien lo haya leído me va a dar la razón. Entonces, bueno, en Pequeña Dorrit pues habla pues de este tema laboral muy interesante que también lo recomiendo. No voy a andar más porque es un libro grande, sí, es muy grueso, pero tiene unos pasajes extremadamente interesantes. Yo lo recomiendo. He escuchado muchos que dicen, no, que no me da tiempo. No es cuestión de tiempo, es cuestión de que el libro de pronto te va ganando el tiempo, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho que puedan leer al menos uno de estos libros. El siguiente libro, que también pues es una joya, y es la joya en donde tú ves todo lo que Dickens, ves el futuro de Dickens ahí de sus libros, es Los papeles póstumos del Club Pickwick. Tremendo libro, y este libro también habla del tema laboral, también habla del tema de las cárceles de deudores. Es un libro muy interesante, es un libro, y como leí en una reseña en uno de los prólogos, tú lees a Dickens, lees todas las injusticias que viven sus protagonistas, lees todas las injusticias sociales que suceden, pero sin embargo, a pesar de que Dickens te escribe todo eso, Dickens jamás genera un resentimiento en su lector. Y con esto ya termino lo de Dickens. Él jamás genera en ninguno de sus libros un resentimiento en el lector. No es que uno lea a Dickens y dice, sí, pues los empresarios, sí, pues los dueños, sí, pues los que se llevan el dinero, no, el sudor del trabajador, sí, pues, y terminas haciendo hígado. No, ninguno de los libros de Dickens, al menos los que yo he leído, genera un resentimiento en su lector. Lo que genera es una virtud compasiva,
es una virtud compasiva hacia el dolor, comprensiva quizás, un entendimiento que no encuentro en las palabras porque hay cosas que simplemente no tienen palabras y punto. Creo que el que lo lee me va a poder entender, pero él jamás genera en sus libros, a pesar de lo crudo y de lo triste y de lo indignante y de impotencia que te puede generar los sucesos, que estoy segura son reales y que él obviamente le ha añadido ahí su genialidad, jamás él genera en sus lectores un ápice de rencor, de, de odio, de animadversión así visceral. Jamás. Siempre terminas, creo yo, con una sonrisa, no del final feliz, porque en algunos no hay finales felices, sino de cómo pues eso termina debido pues a las consecuencias, a los actos de las propias personas. Los que han tenido actos buenos y han pasado cosas malas, terminan bien su vida, o al menos en el libro les da un final acorde a cómo es su corazón, acorde a cómo han sucedido las cosas, ¿no? Y le da el final triste y quizás merecido a quien ha tenido pues una actitud malévola, perniciosa y quizás y falaz, ¿no? Equivocada, incorrecta en el libro. Entonces de él jamás se puede esperar que lo vas a leer y vas a terminar pues con un rencor. No, jamás. Yo creo que ahí trasciende pues la vida eterna de Dickens, ¿no? La vida eterna de todo escritor, ¿no? Porque hay escritores que deben ser muy buenos, del siglo de oro, ¿no? Que tanto se jactan otros de que es el siglo de oro, ¿no? Muchos se jactan de que esos escritores pues son wow, ¿no? La esencia de la lengua española y tanta cosa, pero nadie se acuerda de ellos, nadie sabe quiénes son, nadie, tú mencionas su apellido, su nombre, ¿quién es? Pero tú dices Dickens, Charles Dickens o solo Dickens, o dices Oliver Twist, ¿no? O dices Grandes Esperanzas, o dices La Pequeña Dorrit, o dices Cuento de Navidad, ya sabes de quién están hablando, ¿no? Yo creo que esa es la verdadera vida eterna que se ganó Dickens, porque nunca en ninguno de sus libros pone una piedra negra y malsana en el corazón de sus lectores, y eso es algo maravilloso porque no sucede con otros escritores, ¿no? Lamentablemente, yo creo que él no podría recordar a cualquier otro, pero él es la primera persona que me sale, y cuando dices lees a Dickens estás leyendo pues a un pan de Dios, por decirlo así. No digo que sea una persona buena, excelente, no, es una persona que ha cometido miles de errores como todos los cometemos, imperfecto completamente, ¿no? Eh, pero sus libros no van a eso, no generan ese resentimiento, más bien tratan de generar una virtud de comprensión y de que el propio lector saque su juicio. Si es un lector consciente, va a sacar un juicio sobre lo que ha leído, ¿no? Y bueno, mencioné Cuentos de Navidad. Cuentos de Navidad o Canción de Navidad es un libro hermoso. No está retratado en ninguna película, en ninguna obra de teatro, en ningún sketch, ni en ningún dibujo animado, tal cual es el libro. Yo recomiendo lean el libro. Lean el libro. El libro no es una cuestión infantil. El libro es para un adulto que pueda entenderlo, y al final, como digo, ¿cómo termina Cuento de Navidad? Termina con un final hermoso, pero para llegar a ese final hermoso se pasa por estas peripecias, ¿no? Estos viajes en el tiempo del fantasma del señor Scrooge, ¿no? Ebenezer Scrooge. Y bueno, y Dickens también es un creador de palabras, ¿no? En la lengua inglesa, él es un creador de palabras, ¿no? Y esa es su genialidad. Él tiene una voz propia, tiene una esencia. Tú lees un libro de Dickens y sabes que estás leyendo a Dickens. Inmediatamente sale su alma, sale su voz, ¿no? Y sale su inocencia también, ¿no? Él nunca dejó de ser un niño, a pesar de que era un adulto, hacía cosas de adultos, vivía como adulto. El alma con el que escribía siempre ha mantenido esa inocencia, y yo creo que ha sido parte de que su corazón, a pesar de haber vivido de niño
cuestiones muy duras, muy tristes, jamás se dejó contaminar por ese odio, jamás. Lean la biografía de Dickens y van a poder ver realmente cómo este hombre ha hecho de toda una mala experiencia y un autodidacta neto, no ha ido a la universidad, un autodidacta neto completamente, y es un hombre que ya nació con esa sabiduría, no necesitó leer a filósofos, no necesitó leer a Kant, no necesitó leer a Aristóteles, a Platón, nada, y es como sucede con muchos genios, nacen ya con esa sabiduría, y es ahí porque él, a mi parecer, se ha ganado una vida eterna que va a trascender de aquí hasta cuando vivamos en el universo. Me hace muy feliz, la verdad, hablar de Dickens. Yo hace muchos años escuché un podcast donde un locutor hablaba de Dickens y dije qué maravilloso, y fue uno de los motivos que me inspiró. Dije algún día me gustaría hacer eso, y bueno, ahora lo hago, ¿no?, como una cuestión de mi hobby que me encanta. Y bueno, amigos, ese ha sido pues el gran Dickens. Léanlo y den fe, ¿no? Para que se pueda dar fe de lo que estoy diciendo, ¿no? Este ha sido Dickens en el ámbito laboral, su crítica social muy bien recibida, entendida en una época victoriana muy negra, muy sombría, muy dolorosa, como lo ha sido pues el siglo XIX industrial en cualquier parte del mundo, ¿no? Solo que él fue tocado por Dios y pudo poner en sus libros, todo ese sentir de una manera maravillosa, sin generar en el corazón del lector una cuestión negativa y malsana de resentimiento. Al contrario, él actuaba siempre con una cuestión de poder llegar al corazón de la comprensión, es decir, al verdadero conocimiento. Muy bien, ese ha sido mi querido y adorado Charles Dickens, que mando de acá un beso al cielo. Bien, voy a la segunda parte ya para terminar. Ya estamos 30 de diciembre y ya se acaba el año, ¿no? En 2025 espero llegar con más episodios. Este año he hecho lo posible y también se han dado situaciones para que pueda hacerlo. Bien, reflexiones laborales de fin de año. Bueno, intentaré ser breve, no me queda mucho tiempo, pero reflexiones laborales de fin de año. Me voy a abocar acá a unas reflexiones un poco tristes porque vi en las noticias que últimamente han estado siendo portada los famosos accidentes laborales, ¿no? Y en donde lamentablemente termina de la manera más trágica, pues que es con la muerte del trabajador, ¿no? Voy a mencionar dos casos porque son los que vi en la noticia, sin dejar quizás de ahondar un poquito en esto. Quizás más adelante en otro episodio lo puedo ahondar, pero bien, comencemos con lo primero, los accidentes laborales. Es inevitable el tema de los accidentes laborales, pero sin embargo existe una palabra clave o tres palabras claves: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional. Estas palabras tienen origen industrial, netamente, como lo mencioné hace mucho tiempo. La administración, el tema de gestión, su origen obviamente es industrial, ¿no? Porque a partir de la industria pues es donde se genera pues todo el tema empresarial y donde han tratado pues de sacar pues cada quien su parte del pastel, generando, inventando puestos, inventando importancias, ¿no? Inventando puestos de importancias. Sin embargo, la seguridad y salud ocupacional sí es algo que siempre ha estado. ¿Por qué? Porque en la industria, es decir, fábricas, siempre ha habido accidentes laborales. Siempre ha habido accidentes laborales pues con daños irreversibles, ¿no? Como la pérdida de algún miembro, como el quedarse ciego, como el que te cortes o quedar con alguna marca. Es inevitable porque estás pues en la industria. Lo que es evitable, sí, es que se toman las previsiones en el trabajador para evitar estos accidentes, ¿no? Si tú mezclas un ser humano con la máquina por más de 24 horas,
es inevitable que no surja algún accidente o algún imprevisto, es completamente inevitable. Lo que sí es penoso es que esto haya sucedido debido a una especie de negligencia de otras partes. Y acá me voy a uno de los casos, ¿no? Un caso de una señorita que falleció y tenía poco tiempo en una empresa. Y acá vienen muchas preguntas. ¿Le capacitaron? ¿La hicieron inducción? ¿Estaba preparada para el puesto? ¿Estaba preparada para trabajar en una zona industrial? Yo he tenido la oportunidad de trabajar 2 veces para el sector industrial. Uno era alimenticio y otro era pues de la industria textil, que fue por muy poco tiempo. Entonces ahí te das cuenta y lo que me dio más conocimiento fue en la industria alimenticia, la cantidad de accidentes laborales que suceden muchas veces por personal incapacitado para trabajar en determinadas áreas. A una persona, qué sé yo, que le gusta soñar despierta, no la puedes poner a trabajar en una fábrica, no la puedes poner a trabajar en cortes, no la puedes poner a trabajar en cuestiones en que se puede quemar o puede suceder algo. Entonces ahí viene la otra cuestión, ¿dónde parte todo? Con los procesos de selección. ¿Dónde parte todo? Con los procesos de selección. ¿Cómo puedes evitar accidentes? Uno es seleccionando a una persona acorde a sitios vulnerables a donde pueda suceder accidentes. Vulnerables donde pues exista pues agua caliente, donde existan chispas, donde exista electricidad, donde existan cortes. No puedes poner a una persona que no tenga experiencia a entrar a una planta industrial. Toda persona que va a entrar a una planta industrial mínimamente tiene que tener una experiencia de 2 o 3 años. Así de simple. Sin embargo, una vez más se ve expuesto lo mal manejados que están los procesos de selección en todo el país. ¿Por qué? Porque tienen ahí a personas que no son capaces, y la gran mayoría es que piensa que porque tiene un bachiller en psicología, un egresado en psicología o un psicólogo no colegiado, ya lo tiene todo. O sea, piensan que porque tienen al psicólogo, el psicólogo pues le va a adivinar, o sea, piensan que es una especie de brujo o bruja, ¿no? Que adivina que mirándolo sabe que ya es un trabajo, que ya es un trabajador perfecto para tal área, lo cual es un error. Y ya lo hablé, no me acuerdo en qué episodio, el 3 o el 4, no recuerdo la verdad, sobre este tema de la psicología y los recursos humanos. Tú no necesitas una persona carismática, al 100% feliz, y que porque es así va a trabajar de manera excelente, especialmente en una planta industrial. Por favor, asuman su responsabilidad también los que hacen los procesos de selección, y otro es quien tiene que prevenir ese tema, que no necesariamente tiene que ser la persona encargada de seguridad y salud. Quien tiene que bajar al llano es la gerencia. Quien tiene que bajar al llano es el gerente de operaciones, el gerente, pues no sé, de industria, el que está viendo el manejo de todo eso. Porque muchas veces, y esto es algo que se lo pueden ver hasta en una serie, últimamente estoy viendo una serie en donde me dije, de algún modo comprobé mi teoría. Muchas veces el jefe no sabe ni manejar Excel, pero quiere tener un analista, un asistente que sea un experto en Excel. Hay jefes que no saben ni manejar SAP, hay gentes que no saben ni manejar un ERP, hay jefes que no saben de legislación. Pero ¿en quién se sostienen? En el asistente, en el auxiliar, en el analista, en el supervisor, y como ellos saben, pues, ¿no? Y yo me pregunto, ¿quién elige un jefe así? No, es que ahora eligen solo a los jefes que tienen habilidades blandas, ¿no? O sea, tiene que saber solamente sumar, restar, multiplicar y hablar bien, nada más. Yo me he topado con jefes de muchas áreas que no saben nada, lamentablemente. Y entonces no exijan pues una calidad de trabajo o 0 accidentes laborales si ni siquiera el jefe sabe qué es lo que está pasando en el llano, por decirlo así, es decir, en la planta de una industria.
Entonces, los responsables de lo que le sucede a un trabajador puede ser el proceso de selección, pero también lo es todo la cabeza de arriba, porque nunca bajan a inspeccionar, nunca bajan a ver, todo están solamente sentados en su computadora haciendo cuadros estadísticos, nada más, ¿no? Y ni siquiera los están haciendo, sino que simplemente leen los cuadros estadísticos que le manda el analista o el asistente o el auxiliar o el tercero, quien sea. Solamente están viendo o están haciendo su PPT, ¿no? Nada más. Pero no saben en sí el resto, que es otro tipo de manejo, ¿no? Y ese otro tipo de manejo lo conoce quién, alguien que conoce sobre el tema de recursos humanos, que no es un psicólogo por lo general. Así es que este tema de seguridad industrial, los accidentes son inevitables. Pueden suceder, pero hay que prevenirlos, sí, se tienen que prevenir con muchos mecanismos y no solamente tienen que ser los de abajo, es decir, el supervisor, no, tiene que verlo el de arriba también. Tiene que también conocer, darse un paseo al menos 3 veces por semana y ver qué está pasando, ¿no? Porque algunas veces muchos ojos no ven y viene el ojo supervisor experto y se da cuenta dónde está el error y dónde se puede evitar algo. Así de simple. Es muy penoso cuando estos accidentes terminan de una manera mortal, de una manera terrible, especialmente con personas que tienen 3 meses trabajando, o sea, no tiene ni un año, 2 años, tiene 3 meses trabajando. Entonces ha habido una negligencia, una irresponsabilidad y, y esto no, y esto hace que simplemente se puedan dar cuenta que no es que porque tengas el psicólogo vas a escoger, vas a tener al mejor personal calificado. No, por favor, hagan bien su trabajo, investiguen más, así de simple. Otro tema que ha estado también sucediendo mucho a la reflexión es el tema de la informalidad laboral. Yo ya lo había hablado en el episodio anterior, sin embargo, la informalidad laboral me refiero a que debido a muchos paros, a muchas protestas, esta informalidad laboral y también a la falta de empleo se ha incrementado de una manera inusitada en nuestro país. El ver ambulantes en el centro no es una cuestión de que veías uno, dos, tres, cuatro, ya ves miles, ¿no? Ya ves miles y no solamente ves de ambulante a la gente disque que solo tiene secundaria completa o que no tiene estudios, ves profesionales, ves gente con maestría, ves gente con todo que están con sus carros, tienen abierto la maletera y ahí están vendiendo ropa, están vendiendo perfumes, están vendiendo comida, están vendiendo todo porque no hay trabajo. O sea, ¿por qué los profesionales están así? ¿Por qué los profesionales titulados con maestría, gente con maestría postulando a un puesto de auxiliar, postulando un puesto de recepcionista, postulando un puesto de lo que le pueda dar trabajo formal, que no está mal? Nadie tiene que estar en la informalidad. Todos tienen que estar en la formalidad, todos tienen que tener un trabajo que les genere beneficios sociales, su gratificación, sus CTS, sus utilidades, su seguro y todo. No tiene por qué haber gente ambulante, mendigando trabajo. Y muchos dicen, no, es que no hay trabajo. No, es que el trabajo del Estado es generar trabajo y hacer que se genere trabajo. Pero bueno, no lo hacen porque obviamente el trabajo se ha vuelto la ambrosía de este país, ¿no? La ambrosía es lo que, mira, es como que la monedita de oro. Se ha vuelto como que buscar pues una aguja en un pajar, y no tiene que ser así. No tiene que ser algo imposible el trabajo. Uno tiene que postular y ya tener a la siguiente semana un trabajo, y si no te gusta te vas y luego pues me voy a otro trabajo y encontrar trabajo. ¿Por qué se ha vuelto imposible? ¿Por qué para algunos es más fácil encontrar trabajo? Salen de un trabajo y encuentran otro. ¿Por qué? La famosa collera de recomendaciones y de amiguismos, ¿no? Y eso es algo inaceptable. Ya hablaré quizás en otro episodio un poco más, ya lo he ido ahondando, ¿no? Pero esta informalidad increíble que está creciendo, este ambulismo que está por todos lados, que ha ido creciendo de manera que por 4, por 5 y mucho más en estas fiestas, mucho más en estas fiestas,
ya no es que le da solo a la gente disque pobre entre comillas, que piensan que es pobre porque viven pues en el cono norte o en el cono sur, o porque dicen no, yo vivo en el cerro, son pobres. Pero en el cerro bien que tienen su casa, bien que tienen su iPhone, bien que tienen todo, pero dicen que son pobres, ¿no? Bueno, a la gente necesitada de dinero, independientemente en donde viva, la gente que necesita dinero, independientemente en donde viva, necesita trabajar, necesita un empleo. No, no, no voy a poner acá la palabra digno o el que no tiene que ser el trabajo precario, que son los famosos términos de la OIT que nunca ha hecho nada por el trabajo en el país. Así es que, bueno, es inevitable hablar de la informalidad laboral que está creciendo, pero hay muchos motivos, muchas causas. El desempleo es uno, la falta de trabajo formal, pero esta falta de trabajo formal es extraña, ¿no? Porque hay trabajo formal para algunos sí y para algunos no. Es un poco raro. Muy bien. Otra situación que ha sucedido es el tema de el aumento de sueldo. Hace pocos días nada más la presidenta dijo sobre el aumento de sueldo. Pero ¿a quién le beneficia el aumento de sueldo? Y acá voy a tratar de ser muy rápida. ¿Cuántos trabajadores formales hay en el país? ¿Cuánto trabajo formal hay en el país? Y repito, hay 30 millones de trabajadores formales que digan, wow, subió el sueldo, qué felicidad. Hay 20 millones de trabajadores formales, ya hay 25 millones de trabajadores formales titulados con maestría, gente bachilleres, con trabajo formal, que se pueden beneficiar de este aumento de sueldo. Creo que solamente hay 4 millones o 2 millones de trabajos formales. Entonces estamos hablando de un aumento de sueldo que no sirve a la población. Lo siento, pero no sirve si solamente se beneficia menos del 1% del país. No sirve este aumento de sueldo, es simplemente, la gente se ha acostumbrado a alegrarse por noticias que solo benefician a otros y que castigan a otros y que dan latigazos a otros. Nos hemos acostumbrado, es como el tema pues de los panamericanos, ¿no? Dicen, Lima va a ser nuevamente la sede de los panamericanos. ¿Y a quién beneficia eso? La señora que está vendiendo melones en la esquina se va a ver beneficiada por eso, va a cambiar su situación, se va a mudar, va a tener mejores ingresos, va a tener CTS, gratificación de utilidades, va a mejorar su calidad de vida. ¿Sus hijos van a ir a universidades? O sea, ¿le beneficia en eso el que se hagan los panamericanos? No, porque hay cositas en donde solamente se beneficia lamentablemente un grupito, pero lo venden, lo hacen en un marketing para que el más pobre que no tiene ni qué comer se sienta contento. Obviamente, porque ya le tienen la mente tan abrumada que dicen, "Bueno, hay que estar contentos, bueno, hay que estar contentos todos, ¿no?". Cuando no debe ser así. Así es que este aumento de sueldo no sirve para nada y simplemente complica a muchas otras empresas, especialmente las pequeñas, a que puedan contratar gente, porque suben los costos laborales. Al aumentar el sueldo sube la asignación familiar, suben los costos laborales, sube el tema de la CTS, sube, pero no beneficia a todos. Lo siento. Que me voy a contentar porque beneficia a 2 millones de gente que está trabajando en la formalidad. Muy bien por ellos, está bien. Pero a los que no les beneficia, ¿por qué tienen que contentarse si están trabajando de ambulantes? El que ha hecho bien su trabajo en el Perú, es decir, el que es un buen ciudadano en el Perú, que terminó la universidad, que terminó su maestría y está de ambulante, pero el que no ha estudiado nada está bien ganando ahí debido a la collería, debido al amiguismo, y sin haber terminado de estudiar nada y sin saber nada, está ganando mucho más que el peruano promedio, que estudia bien, que termina una maestría con esfuerzo y no encuentra trabajo y tiene que estar vendiendo ropa, vendiendo limones, porque eso le gusta a mucha gente incapaz mentalmente en el tema de la educación, en el tema de la profesión, de la formación. Le encanta y se regodea al saber de que existe alguien que tiene mejores estudios y que está en el piso, pero que esa persona que no ha estudiado nada, pues gana mucho más que la otra.
Tantas veces he escuchado a gente que está vegetando en un puesto, un título no sirve para nada. Claro, no le sirve porque está vegetando en ese puesto ganando sus 4.000 soles desde hace más de 10 años. Y claro, no le sirve porque debido al amiguismo, a la collería, a la corrupción laboral, está ahí. Claro, todos van a decir lo mismo, ¿no? Un título no sirve para nada. O sea, no sirve para nada ser una persona decente en el país porque los indecentes son los que terminan encontrando puestos formales y los que terminan beneficiándose de los aumentos de sueldo, que no es para todos. Muy bien, otro tema, ya para terminar, ya estoy ya con el tiempo. Inclusión laboral, esto es algo que voy a hablar más adelante. La famosa inclusión laboral entre comillas. Se incluye a mucha gente, pero no se incluye al verdadero profesional. ¿Dónde está la inclusión laboral? ¿Dónde está la inclusión laboral? ¿No? O sea, ha comenzado a haber una inclusión laboral para para los ecologistas, ¿no? Para los amigos de los animales, ¿no? Para los que pertenecen a ciertos círculos, o sea, para ellos hay una inclusión laboral, pero para los otros no. Para el que de verdad necesite trabajo no hay inclusión laboral, no, tienes que cumplir estos requisitos, ¿no? Extraños para que poder incluirte laboralmente, ¿no? Bueno, esto lo voy a ampliar, es muy probable en otro episodio. Y finalmente escuché por ahí o leí, estaba leyendo en los diarios un tema sobre la colegiatura que va a ser va a ser, perdón, obligatorio quizás que todos los que ciertas profesiones tengan colegiatura. Yo estoy completamente de acuerdo de esto. Yo no estoy colegiada en mi colegio de relaciones industriales, no lo he pensado, pero la verdad es que si esto se da sería pues como una especie de motivo, ¿no? Para poder hacerlo. Pero la colegiatura es importante porque yo creo que marcaría quién sí puede hacer algo y quién no, ¿no? Si llega a ver pues el tema de que para trabajar en recursos humanos tienes que estar colegiado como relacionador industrial o como gestor de recursos humanos, pues me parece perfecto, porque se va a captar a las personas idóneas para el tema laboral, tanto público como privado, ¿no? Si va a ser obligatorio que para trabajar en un área de recursos humanos tengas que ser un profesional de relaciones industriales o un profesional en gestión de recursos humanos, me parece perfecto. Porque si ustedes supieran, como yo sé, la cantidad de gente incapaz y poco apta en todo sentido que trabaja en recursos humanos y que pertenecen a otras carreras, químicos, ingenieros mecatrónicos, enfermeras, abogados. Luego voy a hablar de los abogados también, el tema del derecho, qué sé yo, contadores que no tienen nada que hacer en una carrera que es muy amplia, que implica otro tipo de conocimientos y que son los que generan este tema de la confusión, el desorden y el error y lo trágico al final. Si terminamos hablando de que al final se termina con accidentes laborales debidos a un mal proceso de selección. No. Entonces yo considero que sería completamente idóneo que se establezca pues estos lineamientos de que para trabajar en ciertas áreas tienes que estar colegiado para asegurar un desempeño efectivo de las funciones, en especial en el tema laboral, porque toda persona que busca trabajo por lo general pasa por un área de recursos humanos, ¿no? Y si esta área de recursos humanos es un área inepta, es un área incapaz, es un área llevada por gente que se la pasa haciendo, que se la pasa simplemente viendo cuánto gana uno, cuánto le gana el otro, a quiénes van a sacar, a quiénes no, que hacerle la patería para que les renuevan el contrato. O sea, pasan viendo más sus intereses que el hacer bien su trabajo y generando un estancamiento en el tema laboral y por ende generando desempleo. Pues esto me parece perfecto, porque va a generar que sea un área idónea, un área respetable, que sea un área de la que no se pueda dudar de los resultados, tanto en el sector público como en el sector privado. Si esto se da, bienvenido sea. Y si no se da, igual, espero que mi podcast pueda ser pues una puerta de una voz que pueda llegar a un ser, pueda llegar a alguien, ¿no? Que pueda de algún modo captar lo que quiero decir de lo importante que es trabajar bien en un área que da trabajo,
a otras personas. Y bueno, y sí, muy probable el próximo episodio pues ponga el tema de la inclusión laboral, porque hay muchas cosas que quiero hablar sobre esto, en especial de los requisitos que hacen en el sector público para poder ingresar a trabajar ahí, y también sobre el tema de la abogacía, ¿no? El derecho laboral, que es algo que también voy a hablar más adelante, y otros temitas. Bien, esas han sido mis reflexiones, ¿no? Mis reflexiones laborales de fin de año, de lo que he podido captar, de lo que ha estado sucediendo en nuestro país, y que considero que hay muchas cosas que uno no puede tomarlos ya por sentado. Uno tiene que decir, ¿qué está pasando acá? Porque no todo es estar sentado y saber SAP, no todo es estar sentado y saber el Excel a la perfección, ¿no? El buscar B, la fórmula, la macro, ¿no? Y sentirse así importante en recursos humanos solo porque sabes eso, ¿no? Y te importa poco el trabajador y lo dejas esperando afuera, ¿no? Y que venga pues a la hora que tú regresas de comer para recién atenderlo, ¿no? Esas cositas que suceden. Entonces no solamente es eso, hay que tener esa humanidad en relación al ámbito laboral. El trabajo es un rol social. El trabajo es la esencia, es la esencia que mueve a la sociedad. Es la esencia del consumismo, es la esencia de poder lograr cosas, es la esencia de poder dar tranquilidad y seguridad a las personas. Entonces no es algo que se deba de tomar a la ligera, no es algo que se debe de tomar sin importancia. Y lamentablemente hay áreas de recursos humanos de muchas empresas privadas y públicas que están llevadas por ese tipo de personas, que carece de esa responsabilidad social que debemos de tener todos en relación a la profesión que ejercemos, ¿no? Por eso considero que es importante educarse, ¿no? Autoeducarse e ir más allá, interpretar, leer, conocer más, analizar, ser críticos, sentarse un ratito a pensar lo que se está haciendo. No hay esa conciencia, no hay esa trascendencia, no hay eso, ¿no? Está solamente hacer mi trabajo, si es que lo hago bien, mal, no me importa, llegar fin de mes y que me paguen y rogar a que me renueven contrato y ya. No, este país no tiene 35 millones de gente formal trabajando. Un aumento de sueldo no da esa felicidad. Felices están los 2 millones o 3 millones de trabajadores formales, muy bien, pero no es el Perú. El trabajo formal se ha vuelto una pepita de oro en la cual si lo encuentro no lo suelto, y no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser algo a la cual solamente la collería de amiguismos, una collería de gente que se conoce dónde están los puestos de trabajo, se los da solamente a sus amigos. No tiene que ser así. Hay gente que tiene 2, 3 trabajos formales, ¿no? Y lo cual puede estar bien, pero si eso ha procedido de una forma ilegal, de una forma corrupta, entonces no está bien. Le estás cortando las oportunidades a otras personas en un país en donde existe el desempleo y en donde la gente capacitada está deambulante y en donde la gente menos capacitada está ganando un sueldazo sin ni siquiera haber terminado la universidad, sin ni siquiera haber pasado por la universidad, y solamente por haber estado en la campaña de tal o cual político y nada más. O sea, lo que me da la conclusión es que para eso sirven solo los partidos políticos, para que sean una caja de empleo para sus allegados, lo cual no tiene que ser así. Ya hablaré de esto, si es que me da la oportunidad, el próximo año en siguientes episodios. Y bueno, esto ha sido Recursos de la Historia. Me he pasado un poquito, pensaba hacerlo en 50 minutos, me he pasado, pero feliz de haber hablado de Dickens. Léanlo. Espero el próximo año voy a hablar sobre otros escritores más. Estoy haciendo mis notas, mis apuntes sobre el cual me puedo referir. Mis reflexiones laborales espero hayan calado en ustedes, hayan sido reflexiones. Y nada, lo único que puedo desear para el próximo año es que la situación laboral mejore para todos, que haya mayor conciencia laboral y que sobre todo aquellos profesionales que estudian con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, puedan lograr su cometido, ¿no? Puedan encontrar el trabajo adecuado y que se acabe esto del amiguismo, ¿no? Los famosos WhatsApp, ¿no? Oye, pásame un recomendado, ¿no? Nada de eso.
estoy en contra de eso. El trabajo, la oportunidad tiene que fluir para que le llegue a quien le tenga que llegar. Y así de simple. Me han quedado con muchos temas, ya espero poder tocarlos más adelante. Nada, solamente eso, desearles que pasen un feliz año. Me han preguntado por ahí si pienso hacer video. No lo creo, me sería muy difícil estar mirando la cámara y hablar porque me distraigo, veo otras cosas, muevo mis manos y estoy en una situación que sería muy difícil para mí estar viéndome en video. Lo que sí puedo hacer quizás es un saludo previo, voy a pensarlo antes de hacer uno de los episodios, pero lo voy a pensar, no prometo nada. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Gracias a mis poquitos suscriptores. La verdad es que me sorprende. Pensaba tener uno o dos nada más, pero yo estoy feliz. A los que me escuchan también les agradezco bastante. Y ya el próximo año espero tener más episodios, más temas y más puntos importantes de los hechos de la historia que nos lleva a la reflexión y también a conocer un poco más de lo que mueve el mundo, que son los recursos humanos, las personas y sobre todo lo que ellos desempeñan en su trabajo. Muchas gracias y feliz año 2025 para todos. Hasta pronto. Chau, chau.